Cordial saludo. Mi nombre es Juliana Madrid Maya, soy defensora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Trabajo en el grupo de protección en este momento en la Regional Antioquia. Vengo a hablarles en este curso, en este módulo que ustedes están viendo, de la protección integral de los niños y un poco de generalidades de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. ¿Listo? Empecemos por hablar de qué es el proceso de restablecimiento de derechos, ¿cierto? De pronto algunos lo han escuchado, otros no tanto, están menos familiarizados con él. Lo que implica un proceso de restablecimiento de derechos es que cuando hay derechos inobservados, amenazados o vulnerados en niños, niñas, adolescentes, que es la población que atiende esta ley 1098, entonces por el medio que tengamos conocimiento tenemos que activar unas rutas de atención. ¿Sí? Entonces sea porque una persona denuncia anónimamente, sea porque reporte a través de las líneas telefónicas 018-091-8080, sea porque reporte a través de la página web del instituto o por el medio que lo reporte de manera presencial, repito, puede ser anónimo, ¿cierto? Lo importante es que pongan en conocimiento con las claridades del caso para poder dirigirnos a hacer la constatación de la situación en particular. Entonces, cuando se activa de alguna manera, se pone en conocimiento a través de ruta estudiantil, instituciones educativas, CDIs, hospitales o cualquier persona en particular, empezamos por hacer una constatación de derechos, ¿cierto? Que es como proceder a verificar si lo que están reportando es o no cierto. Si lo es, efectivamente, entonces hacemos una verificación del estado de cumplimiento de derechos, que lo hace un equipo interdisciplinario. En las defensorías contamos con psicólogo, trabajador social y en algunos casos con nutricionista. Entonces este equipo se encarga de, aparte pues obviamente del defensor de familia o el comisario de familia, que somos las autoridades administrativas del caso, y quienes podemos pronunciarnos al respecto. En ese sentido, pues ya cuando hacemos verificación de derechos encontramos que efectivamente hay algún tipo de vulneración, inobservancia o amenaza, que ya voy a pasar a explicarles qué implica eso, entonces podemos abrir un proceso de restablecimiento de derecho y tomar las medidas de protección a que haya lugar, sea ubicación con familia extensa, ubicación en hogar sustituto, en una institución, cualquiera de las modalidades que consideremos que son pertinentes para ese caso en particular. Entonces tomamos las medidas de protección y entonces es cuando se apertura el proceso de restablecimiento y se cumple con unos términos, ¿sí? Se cita obviamente a los representantes legales, a los padres de los niños, a sus cuidadores, para poder hacer la intervención del caso y ver qué sucede, para poder entrar a corregir, apoyar a la familia para que encuentre las condiciones para estar, digamos, adecuadamente al cuidado de sus hijos. Ya cuando definitivamente esto no se logra, pues entramos a pensar en una declaratoria de adoptabilidad y entonces ya son los niños, digamos, retirados definitivamente de sus familias, los padres privados de la patria potestad, es decir, legalmente ya no quedan con ningún vínculo que los, digamos, ligue a sus hijos y quedan ya hijos del Estado, ¿sí? Y quedan a responsabilidad bajo el cuidado del ICBF y de las instituciones de protección que hay. Cuando hay inobservancia, vulneración o amenaza de derechos. En la inobservancia hablamos de que es la institucionalidad, ¿sí? Es el Estado, las instituciones educativas, salud, cualquiera de las entidades que de alguna manera intervienen para la garantía de los derechos de los niños. Entonces estamos hablando de inobservancia, ¿sí? Y son situaciones que se pueden entrar a subsanar, digamos, fácilmente. No requiere necesariamente la apertura de un proceso de restablecimiento, porque entonces hablamos en principio que no es la familia la que está directamente vulnerando derechos, y podemos activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿cierto? Mandar un oficio a la entidad que corresponda para que el niño tenga un cupo en el sistema de educación, para que el niño sea atendido en salud, y ya con eso entramos como a subsanar la falencia que haya al respecto. Entonces ahí hablamos de inobservancia. Cuando hablamos de amenaza y de vulneración, ya estamos hablando de que en amenaza es porque hay derechos que pueden estar en riesgo, ¿sí? Que puede llegar a sucederle algo a los niños de continuar la situación que se esté presentando, ¿sí? Y cuando hablamos de vulneración es porque ya el daño está dado, ¿sí? Cuando ya el riesgo se generó, cuando ya la situación ocurrió, entonces tenemos que entrar a conjurar el daño. Entonces en amenaza entramos a revisar el asunto para evitar que ocurra la situación, ¿sí? Es decir, es un riesgo potencial. En vulneración ya estamos hablando de que ya ocurrió el hecho, ¿sí? Entonces tenemos que entrar de la manera que sea y por cualquiera de estas tres situaciones, inobservancia, amenaza o vulneración, a restablecer de manera inmediata los derechos, porque es lo que nos dice la ley, que de manera inmediata se deben restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vean con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. En ese sentido, entramos las autoridades administrativas que les mencionaba ahorita, somos defensores de familia,
comisarios de familia, y en su defecto, en los municipios donde no haya ni el uno ni el otro, pues entra, digamos, a subsanar el inspector de policía esta situación. Digamos, es la competencia subsidiaria que denomina la ley. La idea es que, ¿qué quiso la ley? Que siempre, en el lugar que sea, un niño siempre tenga la representación de alguien, ¿sí? Que vele por sus derechos. Entonces, por eso hablamos de que o es el defensor de familia, o es el comisario, o es el inspector de policía. En ese caso, ya estamos hablando de el tema de los derechos, ¿cierto? Entonces hablamos siempre del interés superior del niño, de la protección integral, y qué significa todo eso, ¿cierto? Puede ser que para muchos eso no sean, digamos, términos que sean fáciles de comprender, ¿cierto? Porque los escuchamos todos los días, pero puede ser que no necesariamente sepamos qué significa. La protección integral implica que los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derechos pues tienen que ser tenidos en cuenta de esa manera. Entonces prevalecen sus derechos y todas las personas estamos llamadas, personas naturales y jurídicas, implica que toda la ciudadanía, la familia, la sociedad, el Estado, estamos en la obligación de entrar a garantizar y a restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hablo siempre de niños, niñas y adolescentes porque la ley 1098 así lo trae, ¿sí? Ya no hablamos del menor, ya hablamos de niños, niñas y adolescentes. Por eso soy como muy reiterativa en ese aspecto. Entonces, protección integral es que los niños tengan garantizados todos sus derechos, y para eso hay políticas públicas, hay programas, hay estrategias que trae el Estado, las entidades no gubernamentales, incluso los particulares, para poder entrar a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, de eso se trata la protección integral, de entrar a velar por el interés superior del niño. ¿Y qué es el interés superior del niño? Que los niños, niñas, adolescentes, dijo la ley, dijo la Constitución, están por encima de los derechos de cualquier persona. Entonces siempre se priorizará ante los derechos de alguien más y los de un niño, siempre se priorizarán los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Entonces ahí hablamos ya de protección integral y de interés superior, ¿sí? Porque son prevalentes los derechos de los niños y son de inmediato cumplimiento, no dan espera. Por eso en gran parte de los casos entramos a intervenir si es necesario con acciones de tutela, porque sus derechos están por encima de cualquiera y son fundamentales. Hablamos también de corresponsabilidad. ¿Y qué implica eso? Que lo que les mencionaba un poco ahorita es que todas las instituciones del Estado, que todas las entidades, somos responsables, corresponsables de intervenir en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, no puede decirse que alguna entidad, o sea privado, particular, entidad no gubernamental o el Estado, puede, digamos, salirse de esa vinculación que tiene ahí, ¿cierto? Es responsabilidad de todos y la ley lo trae de una manera específica por una razón. Somos corresponsables la familia, la sociedad y el Estado, y eso tiene un sentido, y es que la familia es la primera entidad llamada a velar y a garantizar por los derechos de sus niños, niñas, adolescentes. Entonces ya entra también la sociedad y entra el Estado con todas sus estrategias y sus planes de acción y todos los proyectos que hay desde las políticas públicas. Pero entonces es responsabilidad de todos, es un deber de todos velar por el cuidado de los niños, es un deber de todos reportar cuando hay situaciones irregulares con niños, niñas, adolescentes, maltrato y demás. Entonces es un deber ponerlo en conocimiento de quien corresponde y de las autoridades para poder activar y subsanar como estos asuntos, porque no debe pasar y deben restablecerse los derechos de manera inmediata. Entonces ahí hablamos también de corresponsabilidad, hablamos ahorita de prevalencia de derechos, de las garantías y el interés superior. Entonces esto va todo muy ligado, digamos, todos los derechos de los niños son interdependientes, y es decir que no, entonces le restablecemos un derecho y quedó por allá el otro como pendiente. La idea es que son todos los derechos de los niños tienen derecho a alimentos, a jugar, a no ser maltratados, a tener recreación, digamos a evitar ser víctimas, no pueden ser víctimas de explotación laboral, de consumo de tabaco, de sustancias, todas estas situaciones que pueden pasar en el día a día con nuestros niños y que para algunas personas por su cultura o por su formación parecieran situaciones normales o de la cotidianidad, pues no es normal. Un niño, niña, adolescente no tiene por qué estar trabajando, porque eso se llama explotación laboral
en cualquier forma. Solo hay algunas excepciones que trae la ley y es con autorización del inspector de trabajo, ¿cierto? Pero son casos, digamos, excepcionales. En general, un niño no tiene por qué estar ejerciendo ningún tipo de actividad laboral. Por eso entra la ley a proteger incluso de las peores formas de trabajo infantil, la explotación sexual. Nunca podemos hablar de que en un niño, niña, adolescente hay, digamos, prostitución, por ejemplo. Para la gente puede ser muy normal y no, siempre es explotación sexual. En el caso de niños, niñas, adolescentes. Entonces, digamos, para la gente las cosas se vuelven paisaje y normalizan, digamos, este tipo de asuntos, pero no debe ser así. Entonces, un poco entrar a crear conciencia de que es un deber de todos el cuidado, la garantía de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, en el sentido de que nos corresponde a todos, y la ley lo dijo. Entonces está el deber de solidaridad, pero además está la corresponsabilidad, que es una obligación de todas las entidades y de todas las personas, entrar a velar por la garantía de derechos de los niños. Al respecto de el ICBF, por ejemplo, tiene muchísimos programas de apoyo para la familia, porque entonces la gente tiene la percepción de que solamente entramos a retirar los niños de sus medios familiares, y esto no es real. Esto se hace efectivamente es solo cuando desde el medio familiar no se encuentran las personas garantes para poder proteger a los niños. Por ejemplo, el policía nos lleva a un niño que se encontró en una terminal. Cualquier situación que suceda y por la que ingrese un niño a protección, nosotros siempre buscamos datos de contactos familiares para poder que las personas vengan a dar cuenta de qué sucedió con el niño, y en caso de que lo determinemos conveniente podamos regresárselo a la familia de manera pues lo más ágil posible. Solo se retira un niño, como les digo, cuando no hay garantías, cuando las personas no tienen interés y cuando no hay condiciones para que el niño en ese momento regrese al medio familiar. ¿Sí? Hablo de en ese momento porque todas las medidas de protección son provisionales, ¿sí? Porque en el momento algo ocurre, pero esa situación la idea es entrar a subsanarla. Entonces para eso estamos las instituciones del Estado, para, digamos, activar Sistema Nacional de Bienestar Familiar y que las personas solucionen esas situaciones de vida que son complejas y que les hacen de pronto incurrir en el maltrato y en las situaciones específicas con los niños, niñas y adolescentes. Entonces debemos remitirlos a las entidades en el caso del consumo, en el caso de que no tengan documentación, que son desplazados, que no tienen trabajo, que no tienen formación, digamos que no saben ejercer ese rol paterno. Entonces hay cursos para todo eso. Entonces la idea es nosotros remitimos a las familias a todas esas, digamos, instancias del Estado con el fin de que esa familia genere las condiciones adecuadas para poder tener de regreso a sus niños, niñas, adolescentes en casa, ¿sí? La idea es que sus hijos estén con la familia. Si definitivamente no hay condiciones para que el niño esté en ese medio familiar, pese a que se agotan todas las instancias, pese a que se remite a todas las entidades, porque la familia no cumple, porque no asiste o porque definitivamente no modifica las condiciones que llevaron en un primer lugar a esa vulneración, pues obviamente nos toca entrar allá a tomar medidas de pronto un poco más contundentes. Entonces, en principio hablamos que el proceso de restablecimiento de derechos tiene una duración de 4 meses, lo dijo la ley, y que se puede prorrogar hasta por 2 meses más en unos casos excepcionales. Se supone que tenemos ese tiempo para resolver, digamos, de fondo la situación particular que viven niños, niñas, adolescentes. Entonces, en principio se declara en vulneración o en situación de adoptabilidad. Así es como se falla, así es como se resuelve la situación jurídica del niño, niña, adolescente que ingresa al sistema de protección, ¿sí? Porque no hubo forma de activarlo por otras rutas, porque las modalidades de apoyo, las semi-internados, externados, como modalidades con las que cuenta el ICBF, el tema de remitir a procesos terapéuticos, de apoyo a la familia, cuando esas situaciones pues como que no son las adecuadas y el niño definitivamente tiene que quedarse con nosotros, llámese en un hogar sustituto o en una institución especializada para su cuidado, donde tienen todos sus derechos garantizados y se les da alimentación, vestuario, salud y todo lo que implique la protección de sus derechos, entonces pues ya serían declarados en adoptabilidad, ¿sí? En principio se pueden declarar en vulneración porque, digamos, la familia esté haciendo un proceso que no se puede llevar a cabo del todo en la inmediatez,
en el corto plazo que dura el proceso de restablecimiento. Pero si esto, digamos, se logra, la familia restablece condiciones, el niño es reintegrado al medio familiar. Si no lo logra, pero está en proceso, está mostrando que hay avances y que tiene la voluntad y el interés de recuperar a su hijo y que está haciendo todo por lograrlo, entonces, digamos, se pueden dar unos plazos, pero no se pueden perpetuar las medidas de protección. Digamos, el ICBF no es como tipo guardería, donde los niños crecen y van a estar hasta su mayoría de edad para regresar al medio familiar porque entonces ya lo formamos. No, la idea es que sea un tiempo prudencial donde la familia pueda hacer, o la persona que está al cuidado pueda hacer el proceso de desintoxicación porque está consumiendo, el proceso terapéutico, pues como que llegue a un punto donde nos digan ya es satisfactorio y ya puede tener las condiciones. Hasta que tanto no tengamos la seguridad y la certeza de que el niño va a estar bien en ese medio familiar y que no lo vamos a devolver a un medio de riesgo, pues obviamente no podemos hacerlo porque también es asumir esa responsabilidad de poner en riesgo al niño. Si definitivamente no lo logramos, por más que pase el tiempo, se hacen las actuaciones y demás, pues no, el niño no se puede quedar indefinidamente en un internado, en un hogar sustituto, y la familia pues como acomodándose a que allá me lo cuidan, allá le dan todos los gastos, allá asumen todo y yo lo visito de vez en cuando, ¿no? Esto no puede ser así, la familia es la responsable y tiene que mostrar ese nivel de responsabilidad y de cuidado. Si no lo hace, entonces llegamos a la situación de adoptabilidad, que implica una privación de patria potestad a sus padres, ¿sí? Que son los representantes legales, y entonces se desligan completamente del proceso de atención de los niños. Es decir, ya no los pueden visitar, ya no pueden tener contacto, ya los niños quedan a cargo del ICBF. Y pues como también dijo la ley que es un derecho fundamental de los niños, niñas, adolescentes, tener una familia y no ser separado de ellas, pues entonces entramos a trabajar con los niños porque queremos buscarle una familia también definitiva a través de la adopción, ¿sí? Entonces, pues esta es la manera en que también logramos restablecer los derechos de los niños. Cuando sus familias no fueron garantes, pues también los niños no pueden terminar siendo las víctimas y quedarse eternamente en el sistema de protección. Entonces, buscamos familias por adopción en todos los programas, pues como que oferta el instituto. Tenemos un lineamiento, digamos, las acciones que desarrolla el instituto es a través de lineamientos, porque la ley manifestó que es el ICBF, como ente rector, quien emite los lineamientos de atención en todo lo que tenga que ver con niños, atención de niños, niñas, adolescentes. Entonces, por lo tanto, hay un lineamiento para el programa de adopción y hay unos programas. En Colombia a las personas les gusta adoptar niños muy pequeños y muy sanos, ¿sí? Entonces, pues eso ha sido un tema complejo, porque gran parte de los niños que entran al sistema de protección pues vienen de familias disfuncionales, con problemas de situación de consumo de sustancias durante el embarazo, por ejemplo. Entonces son niños que vienen con situaciones de salud pues a veces no las mejores, a veces son sanos pero tienen en su antecedente, digamos, durante el embarazo. Entonces las familias que van a adoptar en ocasiones no están abiertas como a ese tipo de situaciones, quieren niños muy pequeños y muy sanos, ojalá bebés. Entonces pues tenemos otro tipo de programas, porque entonces ahí, digamos, suplimos o podemos conseguirle familia por adopción a los niños más pequeños y más sanos. Si no, tenemos otro tipo de programas, que es valoración con organismos internacionales, que son, digamos, los organismos que se encargan de buscar familias, digamos, alrededor del mundo, que cumplan con las condiciones para garantizar los derechos de estos niños y para ser ya sus padres, ejercer pues como toda la crianza y el cuidado. Entonces, a través de valoración por organismos internacionales, a través de vacaciones en el extranjero, que son otros programas que tenemos para que los niños viajen y puedan conocer otras familias y las familias conocerlos a ellos. Por esas, digamos, vías se ha logrado la adopción de niños y adolescentes más grandes, que digamos veían truncada esa posibilidad en nuestro país. Por lo que les mencionaba, a las personas no les gusta adoptar niños más grandes, y es respetable, ¿cierto? Cada quien tiene como su manera de pensar, pero pues esa es la oportunidad de estos chicos más grandes de tener una familia. Entonces hay otros programas. Otro programa es cuando definitivamente no logramos conseguirle familia por adopción porque ya están muy grandecitos,
porque son grupos de hermanos muy numerosos y es difícil lograr adopción para más de 2 o 3 niños, pues entonces también trabajamos el tema de superamigos, que es otra de las estrategias que trabaja el instituto, para conseguir personas que quieran vincularse y ser red de apoyo, que visiten a los niños, que salgan con ellos a comerse un helado, que puedan llevarlos de paseo en vacaciones, como a modo de red de apoyo, pero este programa no implica que se asuman la responsabilidad total del cuidado de los niños, simplemente son referentes afectivos, personas que están como al pendiente de los niños y de vez en cuando, como les digo, los visitan o salen con ellos, pero siguen estando bajo la responsabilidad del instituto. Y más adelante la gente tiene como el pensamiento de que los niños cumplen 18 años y ya egresan de la medida de protección y salen al mundo como un poco desamparados, pero esto no es real. Desde el instituto también hay otros programas que implican, digamos, formación superior. Entonces hay convenios con la Asociación Colombiana de Universidades, donde el ICBF pone recursos para que la población, digamos, de chicos más grandes de 18 incluso de los de 18 años en adelante, porque algunos terminan colegio pues antes de los 18, puedan acceder a la formación superior, a universidad, tecnología, formación para el trabajo, pregrados, pagos por el instituto, y por lo tanto pueden continuar en medida de protección incluso más allá de la mayoría de edad. Es esta la razón para que se queden más allá de los 18 años con nosotros, es que estén formándose para la vida autónoma e independiente. Y esto tiene un sentido. La idea es no repetir historias, la idea es que los chicos no salgan al mundo sin saber qué hacer, sin tener una formación adecuada, a de pronto repetir historias familiares, de pronto a tener hijos y abandonarlos, de pronto a delinquir, de pronto a ejercer de la prostitución y demás, digamos, cosas que afectan el tejido social. Entonces lo que busca el instituto con todos estos programas es poder cubrir la mayoría de áreas posibles, y que los chicos salgan al mundo, a la sociedad, de una manera productiva y útil para ellos mismos y pues para las demás personas en general, que no entren a convertirse en un problema más para la sociedad, sino que sean productivos pues para todo, para ellos mismos y para los demás. Entonces son como todos los programas que trae el ICBF en esta oferta para la población, y buscando siempre garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, que como les dije son responsabilidad de todos, es un deber de todos el cuidado y el restablecimiento y reportar. Entonces siempre es importante que cuando ustedes detecten una situación que les parece anormal, que puede de pronto salirse de lo cotidiano para el caso de algún niño, según el área donde ustedes de pronto se desempeñen, o sea, su cotidianidad, siempre es importante detectarlo, encontrar cuáles son los factores de riesgo o de alarma y poder reportarlo a las autoridades. Ya nosotros nos encargaremos de determinar qué tan cierto o no es la situación, o qué daño se le puede estar causando al niño, para poder entrar a tomar acciones en pro de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En la medida que tengamos conocimientos, cómo vamos a poder actuar y vamos a poder evitar que los niños sigan teniendo que padecer algún tipo de situación de maltrato, de vulneración de derechos. Esa es pues como la ruta, la vía. Tenemos la página en el instituto, tenemos línea nacional, como les mencionaba ahorita, 018-091-8080. Todos los medios que puedan usar, no solo tienen que dirigirse al instituto, pueden dirigirse a las comisarías de familia, a policía de infancia y adolescencia, personería, procuraduría, digamos, todas las entidades que de alguna manera intervenimos. Tenemos y podemos reportar este tipo de situaciones en caso de que por algún motivo ustedes no puedan hacerlo directamente, no se sientan cómodos, no quieran exponerse, o no sepan la ruta. Entonces acudan a las personas, a las autoridades, para que de alguna manera entremos a conjurar este tipo de situaciones. Eso es pues como por el lado del tema de generalidades de ley.